Hey amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. En esta ocasión continuamos con la serie de videos del álbum del Mundial de Francia 98. En este video continuamos con el grupo E y empezamos con la Federación Neerlandesa de Fútbol. Y aquí tenemos las eliminatorias europeas. A Holanda le tocó en el grupo 7 de la UEFA, calificando en primer lugar con 19 puntos. Esta selección fue dirigida por Guus Hiddink. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. En el primer partido contra Bélgica empataron 0-0. En el segundo partido contra Corea ganaron 5-0. Y en el tercer partido contra México empataron 2-2. Sumando un total de 5 puntos, calificando en primer lugar de este grupo. En los octavos de final se enfrentaron a Yugoslavia, donde ganaron 2-1. En los cuartos de final se enfrentaron a Argentina, donde de igual manera ganaron 2-1. En las semifinales se enfrentaron ante Brasil, empatando 1-1. Sin embargo, en la serie de penaltis caerían 4-2. Quedando así eliminados en semifinales, yéndose a jugar la final de consolación, que era el partido por el tercer lugar, donde caerían ante Croacia 1-2. Así fue la participación de Holanda a los Países Bajos, quedando en cuarto lugar de este mundial. Y ahora mostramos el escudo, que es la cabeza del león con la corona, el antiguo escudo de los Países Bajos, en ese tiempo conocido como Holanda, aquí en México. Y ahora sí empezamos con los jugadores. Empezamos con Van der Sar, el portero, jugador del Ajax. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con los defensas. Empezamos con Michael Reiziger, jugador del Barcelona de España. El primer y segundo partido no lo jugó. Fue titular en el tercero contra México. En los octavos, en los cuartos y en las semifinales fue titular. El partido por el tercer lugar no lo jugó. Ahora pasamos con Frank de Boer, jugador del Ajax. Fue titular indiscutible y también capitán de esta selección, anotando su penal en la serie de penaltis en las semifinales contra Brasil. Continuamos con Stam, jugador del PSV Eindhoven. Fue titular indiscutible en todos los partidos. Pasamos ahora con Bogart, jugador del Barcelona de España. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Corea y el tercer partido contra México, los dos entrando de cambio. Continuamos ahora con Arthur Newman, jugador del PSV Eindhoven. Fue titular indiscutible en todos los partidos, a excepción de las semifinales, donde estuvo ausente por obtener una tarjeta roja en los cuartos de final contra Argentina. Ahora pasamos con los mediocampistas. Empezamos con Clarence Seedorf, jugador del Real Madrid de España. Este jugador solo jugó los octavos de final de titular, las semifinales entrando de cambio y el partido por el tercer lugar de titular. Continuamos con Ronald de Boer, jugador del Ajax. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, a excepción del partido por el tercer lugar, anotando un gol en el segundo partido contra Corea, anotando otro gol en el tercer partido contra México y fallando su penal en la serie de penaltis contra Brasil. Continuamos con Philippe Cocu, jugador del PSV Eindhoven. Cocu fue titular indiscutible en todos los partidos, anotándole un gol a Corea, de igual forma también anotándole un gol a México y también fallando su penalti en la serie de penaltis ante Brasil. Continuamos con Wim Jonk, también jugador del PSV Eindhoven.
Fue titular en todos los partidos, a excepción del primer partido contra Bélgica, donde entró de cambio, y los octavos de final contra Yugoslavia, donde no jugó. Continuamos con Aaron Winter, jugador del Inter de Italia. Este jugador solo jugó el primer partido contra Bélgica, el segundo contra Corea, el tercero contra México entrando de cambio, y de ahí jugó hasta las semifinales entrando de cambio. Pasamos ahora con Van Bronckhorst, jugador del Feyenoord. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no jugó ningún partido, fue banca. Ahora pasamos con los delanteros. Empezamos con Patrick Kluivert, jugador del Milan de Italia. Este jugador jugó de titular el primer partido contra Bélgica, donde obtuvo una tarjeta roja, y de ahí jugó hasta los cuartos de final contra Argentina, donde anotó un gol. También fue titular en las semifinales, anotando otro gol, y también jugó el partido por el tercer lugar como titular. Continuamos con Dennis Bergkamp, jugador del Arsenal de Inglaterra. Este jugador fue titular en todos los partidos, a excepción del primero contra Bélgica, donde entró de cambio. Anotó un gol en el segundo partido contra Corea, anotó otro gol en los octavos de final contra Yugoslavia. También anotó otro gol en los cuartos de final contra Argentina, y anotó su penal en la serie de penaltis contra Brasil, sumando un total de 3 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con Marc Overmars, jugador del Arsenal de Inglaterra. Fue titular en la fase de grupos, anotando un gol en el segundo partido contra Corea. En los octavos de final también fue titular. En los cuartos entró de cambio. Las semifinales no la jugó. Y en el partido por el tercer lugar entró de cambio. Y finalizamos con el portero De Goy, jugador del Chelsea de Inglaterra. Este jugador sí fue convocado a este mundial, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Y bueno, cabe mencionar al jugador Højlund, donde anotó un gol en el segundo partido contra Corea. También cabe mencionar al jugador Edgar Davids, que anotó un gol en los octavos de final contra Yugoslavia. Y por último cabe mencionar al jugador Senden, que anotó un gol en el partido por el tercer lugar. Estos jugadores anotaron goles en este mundial, sin embargo no aparecen en el álbum. Y de los jugadores que aparecen en el álbum, todos asistieron a esta Copa Mundial. Aquí Editorial Panini no tuvo ningún error. Acertó en todos los jugadores que vienen, a pesar de que hubo jugadores que no jugaron, estuvieron en banca, pero pues sí asistieron, formaron parte de la plantilla, como Van Bronckhorst y el portero De Goy. Y bueno, esta fue la participación de Países Bajos, conocido como Holanda en ese tiempo. Incluso aquí está la traducción en español, Holanda. Quedando en cuarto lugar de esta Copa Mundial, esta poderosísima selección, la verdad, muy fuerte esta selección en aquellos años con su estrella Dennis Bergkamp. Y aquí venía empezando la leyenda de Van der Sar. Anotó un total de 13 goles en todo el torneo. Y pues estuvo cerca de la gloria. Empató con Brasil y cayeron en penales en las semifinales. Sin embargo, fue una excelente participación de los Países Bajos. Continuamos, amigos, con la Unión Real de Bélgica de fútbol. Y bueno, empezamos con las eliminatorias europeas. A Bélgica también le tocó en el grupo 7 de la UEFA, calificando en segundo lugar con 18 puntos, por abajo de Holanda, que quedó en primero, lo que obligó a Bélgica a jugar el repechaje europeo. Le tocó jugar contra Irlanda. En el partido de ida quedaron 1-1 y en el partido de vuelta quedaron 1-2, ganando así Bélgica con un global de 3-2. De esta manera calificó al mundial. Y bueno, esta selección fue dirigida por
George Likens. Y bien, aquí tenemos la fase de grupos. Bélgica en el primer partido contra Holanda empataron 0-0. En el segundo partido contra México empataron 2-2. Y en el tercer partido contra Corea empataron 1-1. Sumando un total de 3 puntos, quedando en tercer lugar del grupo, quedando eliminado en fase de grupos. Así es, no le alcanzó a Bélgica para calificar octavos. Y bueno, aquí tenemos el escudo, amigos. El antiguo escudo de Bélgica, con una corona arriba. Y bien, comencemos con los jugadores. Empezamos con el portero, De White, jugador del Sporting de Lisboa de Portugal. Jugó el primer partido contra Holanda y también en el segundo partido contra México. Sin embargo, el tercer partido contra Corea no lo jugó. Pasamos ahora con los defensas. Tenemos a Eric de Flandre, jugador del Club Brujas. En el primer partido contra Holanda entró de cambio. Ya en el segundo partido contra México y en el tercero contra Corea fue titular. Continuamos con Van Meer. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Pasamos ahora con Verstraeten. Este jugador solo jugó el primer partido contra Holanda. Pasamos ahora con De Ruber, jugador del Breda de Holanda. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Vidovic. Este jugador no jugó el primer partido contra Holanda. Fue titular en el segundo contra México y también fue titular en el tercer partido contra Corea. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Van der Elst, capitán de esta selección, jugador del Club Brujas. Y bueno, fue titular contra Holanda. También fue titular contra México. Y en el tercer partido contra Corea entró de cambio. Continuamos con Stylens, jugador del Club Brujas. Este jugador fue titular indiscutible en este mundial. Continuamos con Sifo, jugador del Anderlecht. Sifo no jugó el primer partido contra Holanda. Fue titular contra México y también fue titular contra Corea. Continuamos con Boffin, jugador del Metz de Francia. Fue titular en el primer partido contra Holanda y también en el segundo contra México. El tercer partido contra Corea no lo jugó. Continuamos con Van Kerkhoven. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Corea. Continuamos con Wilmots, jugador del Schalke 04 de Alemania. Fue titular indiscutible en esta selección, anotando 2 goles en el segundo partido contra México. Pasamos ahora con los delanteros. Empezamos con Nilis, jugador del PSV Eindhoven. Fue titular indiscutible en esta selección, anotando un gol en el tercer partido contra Corea. Pasamos ahora con Oliveira, jugador naturalizado, nacido en São Luís, Brasil, y jugador de la Fiorentina de Italia. Fue titular indiscutible en este mundial. Pasamos ahora con De Bildt, jugador del PSV Eindhoven de Holanda. De Bildt no fue convocado a esta Copa Mundial. Y finalizamos con el portero Van de Waal. Este jugador solo jugó el tercer partido contra Corea. Y bueno, amigos, esta fue la selección de Bélgica, quedando eliminados en fase de grupos. Solo anotaron 3 goles. Wilmots hizo un doblete contra México. Y bueno, no hay mucho que comentar de esta selección, ya que pues no hicieron mucho. No ganaron ningún partido, pero tampoco perdieron. Los 3 partidos los empataron. Y bueno, esta fue la participación de Bélgica en el Mundial Francia 98. Continuamos con la Asociación de Fútbol de Corea, amigos. Y aquí tenemos las eliminatorias asiáticas.
A Corea le tocó en el grupo B de Asia, calificando en primer lugar con 19 puntos. Esta selección fue dirigida por Cha Bum-kum. Y bueno, aquí tenemos la fase de grupos. Corea en el primer partido contra México perdieron 1-3. En el segundo partido contra Holanda perdieron 0-5. Y en el tercer partido contra Bélgica empataron 1-1. Sumando un total de un punto, quedando en cuarto lugar del grupo. Y bueno, siendo eliminados así en fase de grupos. Aquí tenemos el escudo, que es simplemente un balón de fútbol, pero con las iniciales de la federación y el logo de la bandera. Bien, empezamos ahora con los jugadores. Empezamos con el portero, Byung-Ji Kim. Este portero fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con los defensas. Empezamos con Jung-Il Choi. Este jugador solo jugó el segundo partido contra Holanda. Continuamos con Myung-Bo Hong. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Min Sung Lee. Este jugador también fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Sung Jong Choi. Este jugador en el primer partido contra México entró de cambio. En el segundo contra Holanda y en el tercero contra Bélgica fue titular. Continuamos con Ki Hyun Lee. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Sang Chul Yo. Este jugador fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el tercer partido contra Bélgica. Pasamos ahora con los mediocampistas. Empezamos con Jong Soo Ko. Fue titular en el primer partido contra México, en el segundo contra Holanda entró de cambio y en el tercero contra Bélgica también entró de cambio. Continuamos con Sang Jong Lee. Este jugador fue titular en el primer partido contra México, también el segundo contra Holanda y el tercer partido contra Bélgica no lo jugó. Continuamos con Seok Yu Ha, jugador del Cerezo Osaka de Japón. Este jugador jugó el primer partido contra México, anotando un gol y también adquiriendo una tarjeta roja, lo que le impidió jugar el segundo partido contra Holanda y de ahí volvió a jugar hasta el tercer partido contra Bélgica de titular. Continuamos ahora con los delanteros. Empezamos con Jung Won Seo, jugador del Strasbourg de Francia. En el primer partido contra México entró de cambio, contra Holanda y contra Bélgica fue titular. Continuamos con Jeon Won Ko, jugador del Cerezo Osaka de Japón. Este jugador no fue convocado a este mundial. Pasamos ahora con Jong Soo Choi. Este jugador en el primer partido contra México no jugó. Contra Holanda fue titular y contra Bélgica también fue titular. Continuamos con Kun Ha Park. Este jugador no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Do Hoon Kim, jugador del Vissel Kobe de Japón. Este jugador fue titular contra México, también fue titular contra Holanda y en el tercer partido contra Bélgica no jugó. Finalizamos con el portero Dong Myung Seo. Este jugador sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Y bueno, aquí tenemos a la selección de Corea del Sur, de la República de Corea. No hay mucho que resaltar, amigos, pues solo sumaron un punto y solo anotaron 2 goles. No ganaron ningún partido, perdieron 2 y empataron 1. Fue una participación pues desapercibida. Y bueno, no hay mucho que resaltar de esta selección coreana. Continuemos. Y continuamos, amigos, ahora con la Federación Mexicana de Fútbol Asociación.
Aquí tenemos el hexagonal de la CONCACAF. México calificó en primer lugar con 18 puntos. Y bueno, esta selección fue dirigida por Manuel Lapuente. Y aquí tenemos la fase de grupos. México en el primer partido contra Corea ganaron 3-1. En el segundo partido contra Bélgica empataron 2-2. Y en el tercer partido contra Holanda empataron 2-2. Sumando un total de 5 puntos, calificando en segundo lugar del grupo, llegando así a los octavos de final, donde enfrentarían a Alemania y perderían 1-2, quedando así eliminado México en los octavos de final. Bien, aquí tenemos el escudo, el antiguo escudo de la selección mexicana, que para mí es el más bonito de todos los escudos que ha tenido México. Y empezamos ahora sí con los jugadores. Empezamos con Adolfo Ríos, jugador del Necaxa. Adolfo no fue convocado a esta Copa Mundial. Ahora pasamos con los defensas. Empezamos con Pavel Pardo, jugador del Atlas en ese momento. Pavel fue titular en el primer partido contra Corea. También fue titular en el segundo contra Bélgica, donde obtuvo una tarjeta roja. Y se perdió el tercer partido contra Holanda, no lo jugó. Regresó como titular a los octavos de final. Continuamos con Duilio César Davino, jugador del América. Davino fue titular indiscutible en todos los partidos. Continuamos con Claudio Suárez, el emperador, jugador de Chivas. Fue titular indiscutible también en todos los partidos. Continuamos con Joel Sánchez, también jugador de Chivas. Solo jugó el segundo partido contra Bélgica y también en el tercer partido contra Holanda. Continuamos con Paco Gabriel de Anda, jugador del Santos Laguna. De Anda no fue convocado a esta Copa Mundial. Continuamos con Ramón Ramírez, jugador del Chivas. Fue titular en la fase de grupos, sin embargo en el tercer partido contra Holanda obtuvo una tarjeta roja, con lo cual ya no pudo jugar los octavos de final. Continuamos con Beto García Aspe, jugador del América, capitán de esta selección. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el segundo partido contra Bélgica de penal. Pasamos ahora con Alberto Coyote, jugador del Chivas. Coyote no fue convocado a esta Copa Mundial. Pasamos ahora con Braulio Luna, jugador del Pumas. Luna solo jugó el primer partido contra Corea y el tercero contra Holanda. Pasamos ahora con Germán Villa, jugador del América. Villa no jugó el primer partido contra Corea. En el segundo contra Bélgica entró de cambio. En el tercero contra Holanda fue titular. Y en los octavos también fue titular contra Alemania. Continuamos con Carlos Hermosillo, jugador del Cruz Azul. Hermosillo no fue convocado a esta Copa Mundial. Ahora pasamos con Luis Hernández, el Matador, jugador del Necaxa. Fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando 2 goles en el primer partido contra Corea. También anotó un gol en el tercer partido contra Holanda. Y también anotó un gol en los octavos de final contra Alemania, sumando un total de 4 goles, siendo el goleador de esta selección. Continuamos con el doctor Luis García, jugador del Atlante. El doctor sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo no disputó ningún partido, fue banca. Pasamos ahora con Cuauhtémoc Blanco, jugador del Necaxa. El Cuau fue titular indiscutible en todos los partidos, anotando un gol en el segundo partido contra Bélgica, aquel gol legendario. Y finalizamos ahora con el Conejo Pérez, jugador del Cruz Azul. El Conejo sí fue convocado a esta Copa Mundial, sin embargo fue banca, no disputó ningún partido. Y bueno, cabe mencionar al jugador Ricardo Peláez, que él anotó un gol en el primer partido contra Corea y también anotó un gol en el tercer partido contra Holanda. Sin embargo, pues no viene en este álbum. Y bueno amigos, esta fue la participación de México. Esta era la segunda ocasión consecutiva donde caerían en octavos de final.
aún todavía no se consideraba la maldición del quinto partido, pero venía empezando. Bien, como pueden ver, Adolfo Ríos pues era su mundial. Sin embargo, Manolo Lapuente pues lo bajó del barco antes de, y en su lugar pues el titular fue Jorge Campos, que pues no tenemos una estampa de él en la colección, ¿sí? De hecho, de los jugadores que salen aquí en el álbum y que no fueron al mundial, pues fue Ríos, fue Paco Gabriel de Anda, Alberto Coyote y Carlos Hermosillo. Yo en su lugar, si hubiera una actualización de este álbum, hubiera puesto pues obviamente a Jorge Campos. Por Paco Gabriel de Anda hubiera puesto a Raúl Rodrigo Lara. En lugar de Alberto Coyote hubiera puesto al Cabrito Arellano. Y por supuesto en lugar de Carlos Hermosillo hubiera puesto a Ricardo Peláez. Si esa sería mi actualización, si existiera para este álbum. Porque pues ya ven que Panini no acertaba en todas las selecciones y en todos los jugadores. Y bueno, aquí tenemos la plantilla. De hecho, aquí en la plantilla sale Jorge Campos y Osvaldo Sánchez, los porteros en esta foto. Y también pues viene la playera considerada la más bonita de todas las playeras que ha tenido la selección mexicana. La verdad, una selección que tuvo una muy buena actuación, empatándole a Bélgica, empatándole a Holanda, las selecciones europeas. Increíble, muy buena participación de México en este mundial. Estuvieron a punto de ganar la Alemania. Sin embargo, pues bueno, ya todos conocemos la historia, ¿no? Aquí Luis Hernández se hizo leyenda, el matador, que de hecho en esos años era mi ídolo. Yo usaba el número 15 por el matador cuando jugaba fútbol. La verdad, el matador era mi ídolo de la niñez, lo recuerdo bien, y sobre todo esta playera de México fue la sensación en esos años 90, la selección mexicana. Y bueno amigos, este fue el grupo E de la Copa Mundial de Francia 1998, teniendo a Holanda, que quedó en cuarto lugar, y teniendo a México, que quedó en octavos de final, cayendo ante Alemania. Bélgica y Corea pues no hubo mucho que resaltar, tuvieron una participación discreta. Y bien, nos vemos en el siguiente video con el grupo F. Nos vemos hasta la próxima. Coman frutas y verduras.